de salir a la ciudad de Arlington con la hermana Marisela. Y este es un llamado para usted que quisiera acompañarme. Hay un lugar en mi vehículo, nada más le pido que se lleve para aquellos gastos de golosinas que usted quiera hacer en el camino. Vamos a estar, lunes, martes, miércoles y el jueves me regreso. La salida a Arlington es para ya dejar bien ubicado el lugar donde vamos a trabajar en el mes de julio. Ya vamos a hacer algunas conexiones con algunos pastores que están en Arlington. Vamos a buscar ya sea un lugar, un templo que nos presten donde hagamos allí la escuela de verano y también los cultos por las tardes. O ya sea que tengamos que también pedir permiso en el municipio de Arlington o de Dallas para hacerlo al aire libre en un parque. Entonces, este día que voy a salir a esta ciudad es para hacer esos proyectos. Y luego también tenemos, como ustedes se han dado cuenta, nuestra hermana Marisela. Aquí está su hermana, la hermana Marta Laura, aquí está presente con nosotros, son miembros de la iglesia, han estado llegando, vino la hermana de ella, carnal, Azucena, y estamos también orando, ministrando esporádicamente a otra de las hermanas carnales también, Rocío. Entonces, esta ida también a esta ciudad es también para poderles apoyar en consejería, liberación, y si fuera posible, bueno, pues también desarrollar una visitación en prospectos, hermanos, amigos que estén en esa área, que de acuerdo a Marisela nos indique, haremos esas visitas. Entonces, si usted me quiere acompañar, le pediría que pues me avise, para que también con tiempo saque su visa, por favor. Es el día 11 y como para sacar visa se necesita una dirección a donde usted va a llegar, bueno, para proporcionarle esa dirección. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de partir ya a la presencia de su reino. Dejó una recomendación. Y esta recomendación para nosotros es muy importante recordarla. Mateo capítulo 28, verso 11 en adelante, dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy queremos hablar sobre el bautismo. El próximo día de campo vamos a celebrar los bautismos. Y queremos con este mensaje dejar en claro lo que la Escritura nos enseña al respecto. Por eso queremos exhortar a ti, hermano o hermana, que no te has bautizado, que a través de este mensaje hoy mismo puedas tomar una decisión. Y esa decisión es conforme a lo que el Espíritu Santo con la palabra está poniendo como deseo para que tú obedezcas al Señor. El bautismo, bueno, le he titulado Más que un paso de obediencia. Este mensaje lo compartí el año pasado también con relación a este mismo evento y quiero compartirlo hoy nuevamente porque en muchas ocasiones nada más estamos nosotros pensando que el bautismo es un paso de obediencia y muchas veces nada más decimos esa frase, es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia y nada más. Pensamos que hasta ahí es el bautismo, que hasta ahí llega, que es un paso de obediencia. Pero muchas veces nosotros no llegamos a comprender la gran importancia, la magnitud del por qué nuestro Dios dijo que deberían de bautizar a todos los que estaban creyendo en Él. Esto es algo nuevo. Esto es algo que no se venía practicando. Sucede de repente, 33 años planeados antes de que Jesús dijera estas palabras, 33 años planeados para que a través del ministerio de nuestro hermano Juan, él tuviera que enfrentar a las personas con la palabra de Dios, tuvieran que ser enfrentados, pudieran ser confrontados éticamente, moralmente, espiritualmente, y el hermano Juan concluía con su mensaje diciéndoles: bautícense para perdón de los pecados. Y el hermano Juan, esto era lo que estaba enseñando, un bautismo para perdonar los pecados. Pero cuando viene Jesús, el hermano Juan comprende que el único quien puede quitar los pecados es Jesucristo. Por eso ahora el ministerio de Juan, hay una transformación en su ministerio, hay una transformación en su mensaje, y cuando ve a Jesús venir a él dice: he aquí el Cordero de Dios. Y él cambia el mensaje. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan tuvo que hacer un cambio en la dirección de su mensaje. Primero era: bautícese. Ahí en el bautismo usted va a demostrar que ya sus pecados son perdonados. Pero cuando es confrontado el ministerio de Juan ante Jesús, el ministerio de Juan cambia. Y es por eso que ahora nuestro Señor Jesucristo dice: ya el bautismo no salva, es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios quien trae la salvación. Pero algunos entonces, ¿en qué quedó el bautismo? ¿Es importante el bautismo? ¿No es importante el bautismo? Es muy importante el bautismo. En primer lugar, porque Jesús lo menciona. En primer lugar, porque Jesús está diciendo: hey, es muy importante que a todos los que han creído, todos los que han recibido la palabra, por favor, ellos tienen que demostrar que lo han aceptado, lo han asimilado. ¿Cómo? Bautizándolos. Por eso una de las cosas muy importantes que para nosotros es el bautismo, es poder decir: estoy entendiendo el haber aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Esto mismo le pasó a este hombre, el etíope. Un hombre que era, después de haber adorado a Dios, iba hasta Candace, hasta Etiopía, regresaba hasta aquellos lugares, y aquel hombre, Felipe, lo encuentra, le empieza a hacer una pregunta: hey, ¿entiendes lo que lees?
Y el hombre responde, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo? La escritura me dice que estaba leyendo el libro de Isaías capítulo 53. ¿Cómo voy a entender? No hay quien me explique. Y cuando Felipe le empieza a explicar, entonces el etíope dice, ahí hay mucha agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces para nosotros es muy importante el bautismo porque es una demostración de que lo que yo estoy comprendiendo en las escrituras lo estoy asimilando y lo estoy haciendo mío. Así es que por lo tanto el bautismo es más que un paso de obediencia. Y cuando yo veo sobre el bautismo, yo veo que el bautismo nos confirma tres cosas muy importantes. El bautismo nos confirma, yo quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cuáles son las palabras del hermano Pedro? Fíjense lo que dice. Versículo 15, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Las palabras del profeta Joel. ¿Qué hizo el hermano Pedro? Irse a las escrituras para poder hacer referencia a sus oyentes de lo que estaba diciendo, tenían validez, tenían solidez. Por lo tanto, en este pasaje, la palabra es confirmada. Cuando usted y yo nos bautizamos, la palabra de Dios es confirmada. No nos bautizamos nada más porque me dieron ganas. No nos bautizamos nada más porque ya el pastor nos está presionando. No nos bautizamos porque hay que cumplir una cuota de números y les falta uno y ahí voy yo para que me bauticen y cumplir la cuota para que valga la pena. No es así, el bautismo no es simplemente por un deseo carnal o un deseo emocional. Es muy importante, es más que un paso de fe, un paso de obediencia, es más que eso. Porque cuando yo me bautizo, cuando usted se bautiza, mi hermano, se está confirmando la palabra de Dios. Por eso mi hermano Pedro, cuando él empieza a leer versículo 14 y se va hasta el versículo 41, estas personas se bautizaron cuando se les dio la palabra de Dios. Tú no puedes decir, oye hermano, bautízame. ¿Y eso por qué? No, pues es que vi muy suave, vi un video de bautismos y me dieron ganas. No, hermano, bautízame. ¿Y eso por qué? Pues para que no te agüites, que tengas otra persona ahí para que bautices. No, no es por eso. De ahí no sale el bautismo. El bautismo sale, mi hermano, por la confirmación de la misma palabra de Dios. Necesitamos caer en esa convicción de que nosotros nos bautizamos solamente porque la palabra de Dios es confirmada. ¿Y cuál es la palabra, mi hermano, que se confirma? Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿De quién está hablando mi hermano Pedro? ¿Cuál es la palabra que se tiene que confirmar? Bueno, pues es la palabra, mi hermano, de Jesús. Cuando usted y yo nos bautizamos, lo que confirmamos es la palabra y lo que confirmamos es la palabra de Jesús. Por eso es más que un paso de obediencia. Estamos confirmando la palabra de Jesús. Hay denominaciones, hay religiones que ellos lo que no buscan es confirmar la palabra de Jesús. Buscarán confirmar la palabra de Pedro, buscarán confirmar la palabra de Juan el Bautista. Pero usted y yo confirmamos la palabra de Jesús. Aquí en esta iglesia, a quien adoramos, a quien reconocemos como el único y suficiente Señor y Salvador, es Jesucristo, a nadie más. No nos bautizamos en 3 nombres, no nos bautizamos en 4 nombres, no nos bautizamos en 6 nombres.
Nos bautizamos, mi hermano, para confirmar la palabra de Jesús. Y si Jesús nos dice y nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así lo hacemos. Si Él nos dijera otras cosas, lo haríamos como Él dijera. Aquí no estamos peleando si son 3, si son 4, si son 2 o son 1. Aquí lo que estamos nosotros enseñando es poder decir lo que Jesús nos ha predicado, lo que Jesús nos ha enseñado, es lo que usted y yo, mi hermano, hacemos. Es lo que usted y yo obedecemos, confirmamos por medio de ello entonces la palabra de Jesús. ¿Por qué? Hay cosas muy importantes. El por qué nos bautizamos conforme a Jesús nos dijo. Es muy importante. En primer lugar, ahí mismo en el versículo 22 nos habla: oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. En este versículo, hermano, nos habla de lo inigualable de su ministerio. Entonces, cuando usted se bautiza confirmando la palabra de Dios por el ministerio inigualable de Dios. Hay mucha gente que ha imitado las prácticas cristianas y muchos tratan de igualar las prácticas cristianas. Pero como van en contra de la palabra, entonces tienen otras bases para su bautismo. Pero usted y yo, la única base que tenemos para podernos bautizar es para confirmar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús, mi hermano, es inigualable. Nadie más, ninguna otra religión puede bautizarse en el nombre, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha demostrado, en lo que Él ha declarado como nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, nada más el pueblo cristiano, nada más el pueblo de Dios usa lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Nadie más. Algunos tratarán de igualarlo, algunos tratarán de imitarlo, pero tú, ¿por qué te bautizas conforme Jesús lo dijo? ¿O tú por qué te bautizas conforme Dios lo expresó allí en Mateo 28? Y gente no sabrá. Es que así lo hacen en mi iglesia. Es que así lo hacen en mi denominación. Es que así lo hacen en mi religión. Hay mucha gente que lamentablemente se bautiza y no sabe por qué se bautiza. Algunos hermanos, algunas personas que ya se han bautizado, cuando platicamos, esa es una de las primeras preguntas que yo les hago después de que eres salvo, eres cristiano, aceptaste a Jesús en tu corazón. La segunda pregunta es: ¿para qué te bautizaste? Y muchos no saben para qué se bautizaron. Sí saben por qué se bautizaron, pero no saben para qué se bautizaron. Pues sentí bonito, estuvo muy suave el mensaje, me caló duro. Pero ¿para qué te bautizas? Y es la misma pregunta que yo le hago a muchos cristianos cuando su vida no es la vida de un cristiano, pero profesan decir con sus labios, dicen: Jesús está en mi corazón, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero tienen un testimonio pésimo. Entonces les pregunto yo lo mismo: ¿para qué aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Para qué? Me responden muy bonito la pregunta: ¿por qué? Pero ¿para qué aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? Todavía traen las cargas, todavía traen las penas, todavía traen las ataduras. Y no saben que para eso aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, para que los haga libres. ¿Sí saben por qué? Porque era pecador, porque necesitaba ser salvo, porque no debería de ir al infierno. Sí saben la respuesta del por qué, pero no saben el para qué. Y es lo mismo que es el bautismo. Mucha gente podrá decirte unas respuestas muy buenas, muy acertadas, el por qué te bautizaste, pero ¿para qué te bautizaste? Muchas personas no podemos entender eso, y es
Una de las primeras respuestas es para confirmar la palabra de Dios, para que se confirme en mí la palabra de Jesús, porque el ministerio de Jesús es inigualable. Por eso yo, conforme a lo que Él dijo, yo me bautizo. Porque nadie puede igualar su ministerio. Versículo 36. Estamos en Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo. Verso 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué nos bautizamos? Para confirmar la palabra. ¿Cuál palabra? La de Jesús. ¿Por qué? Porque su muerte es inigualable. Oye, pero murieron gente como él en la cruz. Era normal matar a los malhechores en la cruz, con tormento de cruz en aquella época. Y aún, si ustedes investigan los sacrificios babilónicos, ustedes investigan la pena de muerte babilónica, se van a dar cuenta que eso estaba pasando 1000 años antes de Jesucristo. Ya utilizaban la cruz como castigo para todos los malhechores. Y Jesucristo entonces murió igual que muchas otras personas. Pero lo inigualable de su muerte es que Él tomó la propia decisión de morir en la cruz. Nadie de los malhechores que fueron crucificados, ni a sus lados, ni anteriormente, ellos tomaron la decisión de morir en la cruz. Por eso la muerte de Jesús es inigualable. Él tomó la decisión de morir en la cruz. Número 2. Él no merecía morir como un malhechor. Número 3, no tenía culpa alguna para morir. Nadie puede igualar la muerte de Jesús. Usted en estas semanas pasadas, usted vio aún hasta ciudades, pueblos enteros sumergidos en la ignorancia, en la idolatría. La pasión, de revivir la pasión de Cristo, y muchas personas aún se hicieron crucificar como Jesús, soportando tremendos clavos en sus palmas, en sus pies. Trataron de revivir esos momentos y permitieron que se les pusieran esos clavos. Bueno, son malhechores, son pecadores, se lo merecen. Pero la muerte de Jesús inigualable es para perdonar los pecados de todo el mundo. Por eso nadie puede compararse con lo que Jesús hizo en cuestión de su muerte. Y cuando tú y yo nos bautizamos, estamos reconociendo ese poderío de Jesús, aún en su muerte, que nadie lo puede igualar. Por eso se levantan muchas creencias, se levantan muchas palabras para contradecir y decir: no, no te bautices así, bautízate así. No, no te bautices así, como dice la Biblia, también te puedes bautizar así. Mira, no es necesario que te sumerjas en el agua, simplemente te echamos agua en la cabeza y más que suficiente. Ellos quieren denigrar la palabra de Dios y la defienden a capa y espada, sus prácticas paganas y antibíblicas. Por eso no solamente el bautizarse, ay hermano, es un paso de fe, un paso de obediencia. No, hermano, es poderosísimo el mensaje del bautismo. Es demasiado importante. Por eso yo te invito a que reflexiones en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mensaje, mi hermano, que transmitimos cuando nos bautizamos. Ese es el mensaje que tú transmites cuando te bautizas, lo inigualable de su muerte. Pero también en el versículo 29 al 32, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 29 al 32. Esta plática que está teniendo el hermano Pedro con aquellos hombres. Vosotros, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La palabra que predica el hermano Pablo es la misma palabra que predicamos nosotros, la misma palabra que predica el hermano Felipe, el hermano Esteban, el hermano Pedro. Es la misma palabra que usted y yo predicamos. Y esa misma palabra nos enseña que cuando usted y yo predicamos a Jesús, también vemos lo inigualable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo nos bautizamos, ¿sabe? Porque en ese bautismo estamos diciendo, nadie ha tomado la resurrección como Jesucristo la tomó. Nadie. En el tiempo de Jesús, en el tiempo antes de Jesús, la Biblia me enseña de varias resucitaciones. Vemos a un niño que fue resucitado por el profeta Eliseo. Vemos a un muerto que fue resucitado por los huesos del profeta Eliseo. Vemos testimonios de resurrección en el tiempo de Jesús. Al hijo de la viuda de Naín, Jesús le paró ese féretro que ya iban a enterrar a ese hombre, a ese joven, y le habló y se levantó. Vemos en el tiempo de Pedro que fue y resucitó a una joven, Talita Cumi, le dijo Jesucristo, el hermano Pedro, levántate, aquella mujer, levántate, Tabita. La Biblia me habla de muchas resurrecciones, ¿sabe? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Jesucristo tomó su propia vida, dejó que muriera, y él mismo, sin utilizar a nadie, volvió a tomar su propia vida. La resurrección de Jesús es inigualable. Cuando usted y yo nos bautizamos, eso es lo que estamos predicando. Esa es la palabra de Dios que predicamos. La resurrección de Jesucristo, nadie la puede igualar. Hoy en este tiempo, yo he escuchado testimonios de personas que han sido muertas y que Dios les permite resucitarlas. Yo he escuchado varios predicadores, varios pastores, ministros que han dado testimonio. He escuchado testimonios de personas que ellos han muerto y después de algunos minutos han resucitado. ¿Recuerda el tiempo de Lázaro? Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días. Después de 3 días el Señor Jesús resucitó. Hoy tenemos resurrecciones de personas que 5 minutos, media hora, póngale 1 hora de muertos y estando todavía en el hospital, se levantan. Bien, gracias a Dios. Alguien fue, oró por ellos. Alguien fue y lanzó la palabra de Dios. Pero Jesucristo, Él determinó el tiempo y dijo, ya es hora. Ya han pasado 72 horas. Yo les prometí que 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el pez, ya es mi tiempo. Y Él dijo, me levanto. ¿Quién de los que han muerto y han resucitado han dicho eso?
¿Cómo resucitaste? Oh, simplemente ya era mi hora. Yo pensé, ya tengo que levantarme. No. Alguien oró por mí, alguien declaró la palabra. Alguien lanzó esa palabra de milagro, de bendición, y estoy aquí de pie. Por eso cuando usted y yo, hermano, nos bautizamos, estamos confirmando la predicación de la palabra. Y la confirmación de la palabra, mi hermano, estriba en la resurrección de Jesús, que es inigualable. Ahí en el versículo 36, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando usted y yo predicamos la palabra a través del bautismo, también estamos reconociendo lo inigualable de su señorío. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y ahora lo confirmamos a través del bautismo delante de todos los testigos que nos van a estar observando, de que yo le he rendido mi vida a Jesús y lo he hecho como Señor y Salvador. Por eso, mi hermano, es muy importante el bautismo. Es más que un paso de fe, es más que un paso de obediencia, como lo hemos visto así, a secas simplemente. Es, mi hermano, poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo me rendí a Jesucristo y a Él lo hago mi Señor y mi Salvador. Y cuando lo he declarado mi Señor y mi Salvador, es que Él tiene absoluto derecho sobre mi vida. Algunas personas, lo he escuchado, tienen algún mal concepto del bautismo. Y algunos pueden decir, hermano, no me siento tan seguro. Hermano, déjame sigo orando. Hermano, déjame la pienso. Wow. ¿Estás pensando? ¿No estás seguro de que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿Estás dudando en eso? Por eso el mensaje es, el bautismo es más que un paso de obediencia. Oh, hermano, ahorita no quiero obedecer, obedezco después. No solamente, mi hermano, es una postura quizás muy legalista la que te has trazado. Y digo legalista porque algunos piensan, es que tengo muchos pecados. Sí, mi hermano, nunca vas a dejar de pecar. Si quieres bautizarte hasta que seas totalmente santo, bueno, no sé si allá en el cielo hay pila bautismal. Pero aquí usted va a seguir pecando, lamentablemente. Así es que para un requisito del bautismo es, ¿dejes de pecar? No, no hay ese requisito. ¿Prometes que ya nunca más vas a volver a pecar para poderte bautizar? No, no hay ese requisito. ¿Alguien le hicieron esa pregunta antes de que lo bautizaran? A mí no. Pero el requisito es, ¿confías que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Sí, confío. Por eso cuando te bautizas es muy importante. Mi hermano, el bautismo nos enseña ahí en capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26 al 39. El bautismo es más que un paso de obediencia. Hechos 8, verso 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mi hermano, el bautismo es más que un paso de obediencia, es confirmar el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de aquella persona que ha entendido la palabra de Dios. Así es que usted no se bautiza para recibir a Jesús. Usted no se bautiza para que sus pecados le sean perdonados. Porque esto le pasó a una persona, ¿sabe? Al final, ya de los bautismos, la última persona que se iba a bautizar le dijo al pastor: ya no me quiero bautizar, pastor. Y el pastor se extrañó, ya le habían dado lecciones, había entendido el mensaje, había aceptado a Jesús como Señor y su Salvador. Y el pastor le pregunta: pero ¿por qué ya no te quieres bautizar? Hermano, es que esa agua ya está llena de pecados y ya no quiero que no se me vayan a pegar a mí. Eso le pasó al pastor. No es para dejar allí los pecados y enmugrar el agua. El bautismo es para confirmar, mi hermano, lo que el Espíritu Santo viene haciendo en la persona. Lo convence, porque el Espíritu Santo es el que convence de la palabra. Quiero que vayas allí al versículo 29, el libro de los Hechos, capítulo 8. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cuáles eran las intenciones del Espíritu de Dios? Que ese hombre conociera la salvación, que ese hombre se entregara a Jesucristo y que ese hombre fuera bautizado. ¿Cuánto tiempo duró de su conversión al bautismo? ¿Qué pudiéramos pensar? ¿1 hora? 2 horas? 3 horas? ¿Media hora? ¿Cuánto tiempo duró esa lectura de Isaías 53, especialmente sus versículos? ¿Cuánto tiempo duró mi hermano Felipe hablándole desde Isaías hasta la resurrección de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? ¿Una plática de 2 horas quizás? Y fue suficiente para que ese hombre, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, entendiera. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, mi hermano, estamos confirmando que el Espíritu Santo se ha derramado sobre de nuestra vida y Él nos da el entendimiento. De un Cristo, mi hermano, que ha sido glorificado y que ha sido exaltado. El Espíritu Santo nos insta, nos motiva a que se siga predicando de Jesucristo. Por eso cuando la gente se bautiza, mi hermano, eso es lo que está haciendo cada persona que se bautiza. Iglesia, sigue adelante. Disculpen esto, no quiero ofender a nadie con esto, pero cuando vemos a aquel hermano ex drogadicto, ex golpeador, el abusador, el ex mentiroso, que ha entrado al camino del Señor Jesucristo y hemos visto su transformación, y ahora lo vemos que baja a las aguas bautismales y es bautizado, mi hermano, ese es un testimonio poderosísimo de que él, mi hermano, aceptó la predicación de la palabra de Dios. Y quien lo viera, mira, ya bautizándose, transformado. ¿Te recuerdas cómo llegó a la iglesia? ¿Te recuerdas cómo lo encontramos? ¿Te recuerdas la primera vez que llegamos a su casa y nos insultó? ¿Te recuerdas cómo era su corazón duro? Y mira ahora ya bautizándose. Es porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. El Espíritu Santo está obrando en su vida. Por eso cuando nosotros nos bautizamos es más que simplemente un paso de obediencia. Es decirle a la gente: el Espíritu Santo está obrando en mi corazón. Cada vez que vemos a alguien que se bautiza, Señor, gracias. Porque eran como Pedros, eran como Juanes. Y ahora, Señor, son transformados. Vemos ahí el derramamiento del Espíritu Santo a través de la predicación de Jesucristo. Hechos capítulo 9, versos 10
en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, respondiendo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Ay!, dijo Ananías. Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tenía miedo. Entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose y fue. Pablo fue bautizado. ¿Cuánto tiempo duró el bautismo de Pablo? ¿Cuánto duró Ananías diciéndole: hey, Pablo? Dice el versículo 17: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto duró? ¿30 segundos? Póngale 30 minutos por el nerviosismo de Ananías, de que si entra o no entra a la casa donde está Pablo, que si se va acercando, que está la cama, que está Pablo ahí ciego. ¿Quién entró? Ay, nanita, ya me descubrió. ¿Quién está ahí? ¿Alguien entró? Ay, como las piernitas nomás le temblarían a Ananías. Porque está enfrente de un asesino. Se me hace que esta es una película. Tiene licencia para matar. Con licencia para matar. Porque eso es lo que dice el versículo. Tiene derecho, tiene autoridad de los principales para matar a los santos de Dios. ¿Y quién estaba enfrente de ese asesino? Un santo de Dios. ¿Qué era lo menos que esperaba ese Ananías? ¿Cuánto duró esa plática? ¿Media hora? Y ese hombre dijo: yo creo en Jesús. Ananías, yo creo en Jesús. Y Ananías fue y lo bautizó. Porque era más que un paso de obediencia. Era confirmar, mi hermano, la presencia, el poder, el derramar del Espíritu Santo en ricas y preciosas bendiciones. Eso es lo que viene y lo que produce. Cuando usted y yo, mi hermano, en nuestras vidas se confirma el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto, cuando yo hablo confirmar el derramamiento del Espíritu Santo, es cumplir la palabra. Que la palabra de Dios nosotros permitamos que se cumpla en nosotros al bautizarnos. Yo no entiendo, y quizás voy a ser grosero con esto. Yo no entiendo al cristiano que dice que ama a Dios, que sirve a Dios, que se apasiona por servir a Dios, pero duda en bautizarse. No los entiendo. Diezman, ofrendan, participan en muchas actividades, pero ¿cómo la piensan para bautizarse? ¿Dónde está el Espíritu Santo cuando diezmas? ¿Dónde está el Espíritu Santo cuando testificas? El Espíritu Santo está también cuando te bautizas. Se confirma poderosamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque estás diciendo: hey, estoy entendiendo. Alguien vino y me habló de Jesucristo y el Espíritu Santo vino y puso entendimiento en mí. Estoy confirmando ahora lo que el Espíritu Santo puso el entendimiento en mí para que la palabra se confirmara. Ahora lo estoy cumpliendo en el bautismo. Yo no puedo entender a aquel cristiano que puede decir: el Espíritu de Dios me habla mucho. Oh, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, pero no te puedes bautizar. No podemos despegar una cosa con otra. Obedecemos al Espíritu Santo, Él se derrama sobre nosotros y entonces en nuestra vida vienen ricas bendiciones.
Quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ups. Y ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan, en el que el agua nos quita el pecado. Es lo único que sabemos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¡Qué bendición! Se confirma la presencia del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué en el bautismo de Juan no se hizo realidad la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde están aquellos que están defendiendo mucho el bautismo del arrepentimiento, el bautismo del perdón de pecados? Pero cuando te bautizas como se dijo, como dijo Jesús, que eso es lo que significa en el nombre de Jesús, entonces se confirma la presencia del Espíritu Santo, porque nunca el Espíritu Santo va a estar donde se está contradiciendo la palabra de Dios. No podemos. ¿Cómo? Esto sí es de Dios, pero esto es del diablo. ¿Cómo es posible? Por eso no se ha confirmado la presencia del Espíritu Santo en estas personas que nada más se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero cuando viene el bautismo conforme Dios lo dijo, conforme Jesús lo dijo, entonces confirmas la presencia, el derramar, el avivamiento del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, Señor, aquí estoy listo, te he obedecido. Muchas personas están batallando para que sean llenos del Espíritu Santo y no se quieren bautizar, pero a fuerzas quieren caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y aquellos que ya están bautizados no saben que tienen esa oportunidad de caminar con esa llenura del Espíritu Santo. Y ni uno ni otro disfrutan ese derramar del Espíritu Santo. Por eso es más que un paso de obediencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere derramar su Espíritu. ¿Por qué batallas en entender que debes de bautizarte? No es una opción. Es una obligación para todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. No es cuando tú digas, es cuando el Espíritu Santo te dio el entendimiento de que comprendas la palabra. Porque todas estas personas se bautizaron después de haber comprendido la palabra. Pero si tú estás todavía chocando con la palabra, con enseñanzas bíblicas, con razón no te puedes o no te quieres bautizar, porque todavía traes confusión doctrinal. Todavía no has permitido que el Espíritu Santo te dé el entendimiento, la revelación de lo que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es por eso que pudiéramos entonces entender que muchas o algunas personas no quieren o no pueden bautizarse. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11, allí adelantito de Hechos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tres cosas muy importantes en este pasaje. ¿Por qué nos bautizamos? Tenemos muy buenas respuestas. ¿Para qué usted se bautiza? Para confirmar el sacrificio de Jesucristo. Yo me bautizo para confirmar el sacrificio de Jesucristo. Si ya me bauticé para confirmar la palabra, ya me bauticé para confirmar el avivamiento del Espíritu Santo sobre mi vida, ahora ya entiendo que me bautizo para que usted y yo podamos confirmar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo en el bautismo se refleja la enseñanza del sacrificio de Jesús? Sí. Número uno, el bautismo nos enseña del poder del sacrificio de Jesús. Podemos verlo cuando Cristo murió, podemos verlo cuando Cristo fue sepultado y podemos verlo cuando Cristo fue resucitado. Es lo que nos enseña Romanos capítulo 6. Cuando yo me bautizo, entonces he declarado que yo muero al pecado. Cuando yo me bautizo, entonces yo puedo declarar que el viejo hombre ha sido sepultado. Cuando yo me bautizo, entonces puedo declarar que yo me levanto a una nueva vida. Pero también puedo entender en Romanos capítulo 6 que ahora nosotros morimos. ¿Para qué? Para ser justificados. Yo ahí voy a las aguas bautismales y entonces estoy diciendo, yo aquí muero. Yo no puedo resolver mi vida, no puedo resolver mi vida eterna. Y entonces ahora yo creo que soy justificado por la sangre de Jesús. Pero también cuando soy sepultado, puedo decir, cuando soy bajado a las aguas bautismales, puedo decir, hey, estoy muriendo para ahora vivir con Cristo. Y cuando me levantan de esas aguas bautismales, entonces yo puedo decir, hey, estamos resucitando ya para que la muerte ya no tenga más poder sobre de nosotros. Ya la muerte no tiene más poder sobre de nosotros y eso es lo que estamos testificando. ¿Y a qué muerte nos referimos? Jesús murió físicamente, usted y yo vamos a morir físicamente. Y cuando la Escritura habla de esta muerte que ya nos enseñaría más de nosotros, es la muerte segunda, la muerte espiritual. Y cuando usted y yo nos bautizamos, podemos estar confirmando el sacrificio de Jesús. Que gracias a lo que Él murió, ahora yo voy a morir físicamente, pero no voy a morir espiritualmente. Por eso es tan importante el bautismo, que con ello podemos testificar a mucha gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso yo te invito a que no lo pienses más. Bautízate. Si ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, lo que tienes que hacer ahora es bautizarte. Cierra tus ojos, iglesia, y vamos a orar por aquellas personas que tienen en su corazón dudas en bautizarse. Vamos a orar por aquellas personas que ni habían pensado hoy domingo tomar la decisión de bautizarse. Pero vamos a orar por aquellas personas que ya habían hecho esa decisión de bautizarse. Padre, te damos gracias. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Dios poderoso. No venimos, Señor Jesucristo, más que con tu evangelio. Llevar tu palabra, compartirla. Y aquellos que te aceptan, Señor, bautizarlos. Algunos de mis hermanos ya están aquí, Señor.
recién te acaban de aceptar como Señor y Salvador y han entendido la necesidad, la importancia, el para qué bautizarse. Ruego por ellos que sea tu Espíritu confirmándoles que en ellos ya estás tú, Señor, morando. Por aquellos, Señor Jesucristo, que han estado dudando tiempo atrás. Es una gran bendición, Dios, obedecerte. Es una gran bendición confirmar ese derramamiento de tu Espíritu. Que no se queden, Señor, sin estar involucrados en toda tu palabra, en toda la extensión de tu palabra, de lo que hoy hemos entendido, de lo que es el bautismo, para qué es el bautismo. Por aquellos que han dudado por tiempo atrás, Señor, bautizarse o no, Señor, descienda de lo alto tu presencia y redarguye sus corazones. Pero ahorita, Señor, hay personas que han escuchado el mensaje, que ya anteriormente te aceptaron como Señor y Salvador. Están seguros ellos de eso. Y no habían pensado en el bautismo. No se les había escuchado, Señor, hacer preguntas sobre el bautismo o nadie les había enseñado. Pero ahorita, Señor Jesús, tu palabra ha caído en esos corazones donde tienen poco que te aceptaron como Señor y Salvador y quieren tomar la decisión de bautizarse. Bendíceles. Bendíceles. Glorifica tu vida en sus vidas. Señor Dios, derrama tu gloria en sus vidas. Rogamos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer este llamado a ti, amigo, hermana, hermano en Cristo. ¿Ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quieres bautizarte? Pasa aquí al frente. Todos los que se quieran bautizar, por favor. Algunos ya anteriormente se acercaron con mi hermano David. Algunos no se han acercado. Acérquese usted hoy. ¿Quiere usted bautizarse? Bien. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios por su palabra predicada, expuesta. Quienes hoy se van a bautizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos de evangelismo, con David nos ayudan. Necesitamos darles una lección. Si tenemos las suficientes, ¿verdad, David? Sí. Ok. Van a llevar una pequeña lección ahondando un poquito más sobre el bautismo para que ustedes la lean en sus casas, la mediten. Si tienen todavía alguna pregunta que hacer, no de duda de bautizarse, sino de algo que no hayan comprendido en la escritura, se acercan con David. Entonces ahorita al final David, hermano Javier, les hacen llegar, les toman sus nombres por favor primero y luego les hacen llegar una lección sobre el bautismo. Aquí está, iglesia, estos hermanos, estas hermanas. Nosotros como iglesia no bautizamos si usted no lo aprueba. Por eso dijo aquel etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impida? Y entonces yo pregunto hoy a ustedes, iglesia, ¿hay algo que impida que ellos y ellas sean bautizadas? ¿No? ¿Está de acuerdo, iglesia, que sean bautizados? Amén. ¿Le damos esa calidad de voto? ¿Sí? Bien, póngase de pie y oramos. Ore por ellos, iglesia. Quizás es su esposo, su esposa, su novio, su novia, su hija, su hijo, quien está tomando esta decisión, su amigo, algún pariente suyo, el que está aquí. Bendígalo y dele gracias a Dios por este paso que ha hecho ahora, de poder decirle así: Señor, y ahora sé para qué.
Ya no es más que solo un paso de obediencia. Ya vi la importancia. Vi la importancia. Iglesia, oramos. Padre, Señor Dios eterno, aquí estamos. Gente que hemos reconocido tu señorío, que hemos reconocido nuestra condición humana de pecado, pero que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, quien ahora nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Aquí está, Señor, este grupo que ha tomado la decisión de testificar con este bautismo de que ellos son más que vencedores, que testifican del poder de tu palabra, que confirman el derramar de su espíritu, de tu espíritu en sus vidas, que confirman, Señor Jesucristo, el poder de tu resurrección sobre sus vidas. Bendíceles, Dios, porque esto es más que un paso de obediencia. Esto es más que ponerse en una lista, Señor Jesucristo. Esto es, Señor Jesucristo, demostrarle al diablo que el poder de Jesucristo sigue haciendo obras grandes y poderosas, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias que ellos representan, Señor Dios, sobre sus ministerios, sobre los dones que tú ya has puesto sobre de ellos. Señor, como dijo el hermano Pablo a Timoteo, que nadie les tenga en poco en su juventud. Si están recién convertidos, que nadie les tenga en poco, porque el mismo espíritu que está en mí está en ellos. La misma palabra que yo leo, ellos leen. Señor Jesús, por eso en Cristo Jesús nadie es más, nadie es menos. Señor, gracias, y respetamos a mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, por la decisión tan importante que han hecho en su vida. Gracias, Señor Dios. Bendícele grandemente y sigue obrando en la iglesia Jehová Nisi, que se den cuenta de la importancia de compartir el evangelio y la importancia de llevar a esos discípulos a las aguas bautismales. Padre, están en tus manos. Bendíceles. Los recibimos, Señor, y damos como iglesia nuestra aprobación. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Le hago las últimas indicaciones, no se vaya. Gracias a nuestros hermanos que nos están mirando por internet, que Dios les bendiga. No se vayan de aquí hasta que les tomen sus datos, ¿sí? ¿Sí está bien? ¿Pueden venir algunos hermanos consejeros? Bien, tómenle sus datos. ¿Hermana? ¿Sí? ¿Ya les tomaron el nombre a todos ellos? En la oración, ok, perfecto, está bien. Gracias. Entonces, iglesia, es este sábado nuestro día de campo. Tenemos hermanos de la misión que se van a bautizar. ¿No tenemos ahorita candidatos? Hoy nos confirman, por favor, ¿correcto?